Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo trabajo. Hoy vamos a estar decorando este bote de plástico y hacemos esta hermosa cesta. Puede servir como un alajero para guardar muchas cosas, lo que tú desees ubicar ahí adentro. Puedes utilizar como maquillaje, en fin, es una cesta multiuso con su tapa y su agarradera. Así quedó en la parte interna y listo para usar en lo que tú desees. Como pueden apreciar, estamos rescatando bote plástico y tela. Estos son los materiales que estaremos necesitando: pegamento de carpintero o pegamento de madera. También estaré necesitando este bote plástico con la tapa, tijera, tela, pincel y papel de revista. Lo primero que empezamos a realizar es, vamos a rasgar bastante papel de revista. Puede servir papel periódico o también bolsas de regalo, en fin, todo lo que sea papel. De la misma manera vamos a estar cortando la tela en pedazos, que aquí yo ya tengo cortado. De esta manera es como vamos a cortar estos retazos de tela y el papel de esta forma. En primer paso vamos a empezar a ubicar estos retazos de tela sobre este bote. Primero estaremos ubicando el pegamento y luego vamos realizando como si estaras haciendo la cartapesta. Así vamos a ubicar a todo alrededor. De esta manera es como vamos a estar realizando a todo el cuerpo de este bote. Si tú quieres que esto quede como más resistente, puedes ubicar de 2 a 3 capas de tela. Primero ponemos una capa, dejamos secar, después ubicamos otra capa, dejamos secar y así sucesivamente. Si ustedes quieren ubicar como una base para sostener, pueden ubicar también antes de que se seque. Yo regreso cuando esté totalmente seco en la parte de la tela. Aquí les enseño donde ya está totalmente seco, como en la parte interna y como en la parte externa. Ahora entonces estaré cortando una circunferencia en el cartón para ubicar como una base por la parte de adentro. Luego la vamos a forrar con la misma tela, así como aprecian aquí. En la parte de la tapa estaremos ubicando con cartapesta de papel revista y ya quedó así. Por la parte de encima ubiqué de esta manera. Aquí se ubicó un pedazo de cartón como la parte de la agarradera. Para elaborar esta agarradera lo hice de esta manera. Así fue como se realizó en esta parte de aquí.
pegamos con silicona caliente y luego forramos encima con cartapesta. Cuando ya está seco, entonces vamos a pintarla. Bueno, ya estando todo listo, la parte del bote, la parte de la tapa ya quedó también pintada en color blanco. Quedó así craquelada, se ve muy bella, tanto en la parte exterior como en la parte interna. Aquí tengo esta servilleta. Voy a estar ubicando estas flores encima de la tapa. Estaré decorando. Como esta servilleta viene con un papel debajo, entonces la despegamos. Estaré sacando las flores que tiene en este material. ¿Ves esas flores tan bellas? Bueno, mi gente, hemos llegado al final. Así quedó realizado la parte de la tapa. Quedó muy bella. Logré pintar un poquito con el color de este que se llama oro quemado. Es algo metalizado y da ese contraste como envejecido. Me encanta el resultado como se mira. Y la parte de la cesta ya quedó listo con su encaje. Y allá adentro podemos guardar hilos de costura, como también nos puede servir como alajero. En fin, ya tú decides qué cosas podemos guardar acá adentro. Puede también servir como cosas de maquillaje y queda así. Aquí le estamos rescatando este bote que puede estar en la basura quizás mucho tiempo, y aquí le damos así algo de vida. Yo lo quería así, todo rústico y con decoupage. Estaremos viendo en un próximo video.